Hola, ¿cómo están? Mañana se ha anunciado el presidente Trump hablará telefónicamente con el dictador Putin. ¡Ay, qué miedo! ¿De qué hablarán? Y van a hablar, claro, de la guerra en Ucrania. Trump le va a pedir a Putin que firme el alto al fuego por un mes. ¿Por qué? Porque está en juego la vanidad de Trump. Él quiere decir: yo convencí a Zelensky, firmó, y ahora yo convencí a Putin y firmó. Y por lo menos durante ese mes Trump dirá: logramos detener la guerra. Y yo creo que tratándose de Trump, casi siempre lo que está en juego es su ego. Y él quiere salir victorioso, ¿no? Él quiere decir: prometí que detendría la guerra y lo conseguí. Y convencí a Putin de firmar el alto al fuego. Pero aquí hay un problema, ¿no? Y es que, por una parte, Trump quiere quedar como un hombre que doblega la resistencia de Putin, como un hombre que tiene suficiente poder para persuadir a Putin de que haga algo que el dictador probablemente no quería hacer, ¿no? Dicho en términos un tanto maniqueos, Trump siempre tiene que ser el ganador del partido, ¿no? Entonces él quiere aparecer victorioso, él quiere sugerir, no lo va a decir explícitamente: yo dicto las órdenes, yo doy las instrucciones, yo decido el plan de paz, y Zelensky y Putin aceptan lo que yo digo. Esto es lo que le conviene a Trump, ¿no es cierto? Quedar no solo como el negociador o el conciliador no, quedar como el hombre que hizo respetar su palabra. Pidió el alto al fuego y ambas partes condescendieron a firmarlo. Pero este es Trump. Ahora con Putin la cosa es muy distinta, ¿no? ¿Por qué? Porque a Putin lo que más le interesa es cómo queda él, cuál es su imagen frente a los rusos, ¿no es cierto? A Putin no le interesa cómo queda él frente a los estadounidenses o frente a los ingleses o a los franceses, no. A Putin lo que le interesa es cómo queda él en casa, frente a los rusos. Y Putin no quiere, no debe quedar ante los rusos como alguien que se empequeñece frente a Trump, como alguien que obedece a Trump. No. A Putin lo que le conviene, y esto es lo que él va a tratar de conseguir mañana en la conversación telefónica con Trump, es quedar en esa relación entre ambos como la parte más fuerte, como la parte dominante. O sea, Trump me puede decir lo que él quiera, pero al final el que manda soy yo, el que decide soy yo. Y si las cosas que me pide Trump a mí no me gustan, yo no las firmo. Putin tiene esa vocación, la vocación del zar, del emperador, del hombre que se reserva, que concentra todos los poderes, y del hombre que no le hace una reverencia, una venia a otro, por ejemplo, a Trump. Entonces, es una lucha de egos, es una lucha de vanidades, es una lucha de poderes, ¿no? Trump quiere imponer su agenda, pero Putin no quiere quedar como alguien que se dejó subyugar por Trump y que firmó una agenda, la de Trump, que en realidad él no quería firmar. ¿Coincide en la agenda de Trump con la agenda de Putin? Y yo me temo que no. ¿Por qué? Porque la agenda de Trump es parar las hostilidades, detener la guerra ya mismo. Esa es su agenda. Para luego darle a Rusia los territorios ocupados y algunas otras concesiones importantes, ¿no? Pero a Putin le conviene parar las hostilidades ahora, ya mismo. Yo creo que no. Yo creo que a él le conviene
hablar cordialmente con Trump, tomar nota, escuchar, etc. Pero como en este momento Rusia está avanzando dentro de Ucrania, como en este momento Rusia está amasando una cantidad muy importante de tropas en la frontera con Ucrania, esto ha sido denunciado por Zelensky, lo que podría sugerir un feroz ataque ruso en los próximos días para tratar de avanzar considerablemente dentro del territorio ucraniano. Quiero decir, como Putin está ganando la guerra, me sorprendería mucho que él hiciera la pausa. Yo creo que él no va a firmar el alto al fuego. Va a ser una conversación cordial, Trump le va a pedir firma y Putin le va a decir, dame un tiempito más. Insisto, Putin no es el tipo de jefe de Estado que le tiene miedo a Trump, ¿no? No, yo creo que no. Yo creo que Putin incluso, muy probablemente, en su círculo íntimo, cuando está con sus asesores, halcones ultraconservadores, ultranacionalistas, que quieren que Rusia expanda su área de influencia en Europa, que la madre Rusia recapture los territorios que perdió la Unión Soviética al desmembrarse. Yo creo que Putin incluso decía, ve a Trump como un personaje un tanto errático, un tanto volátil, un tanto impredecible, ¿no? Entonces yo no creo que Putin le agache la cabeza a Trump, no creo. Zelensky al final se la tuvo que agachar, ¿no? ¿Por qué? Porque Ucrania está perdiendo la guerra, porque Ucrania necesita el apoyo de Estados Unidos, por la pura desesperación. Pero Putin no le va a agachar la cabeza a Trump, yo no creo. Más todavía porque yo siempre he creído que Putin le tiene videos íntimos sexuales a Trump, y entonces lo tiene tomado de los cojones al pobre Trump, ¿no? Así que en esa relación ambos quieren, por supuesto, ser la parte fuerte, la parte dominante, la parte que dicta los términos, que impone la agenda, ¿no? Y van a chocar, van a chocar. ¿Se van a pelear? No se van a pelear. Pero Putin no va a hacer todo lo que Trump le pida. Este es mi pronóstico. Y Putin va a seguir avanzando porque se quiere quedar, si no con toda Ucrania, con todo lo que pueda arrebatarle a ese país, ¿no? Por otra parte, Trump puede hablar por Estados Unidos, pero Trump no puede hablar por París o por Londres. O sea, Trump no le puede decir a Putin, ok, perfecto, te prometo que no entrarán tropas inglesas ni francesas a Ucrania. No depende de Trump, ¿no? Depende de Macron y de Starmer. Si ellos quieren mandar tropas, es un asunto entre esos países y Ucrania. Y Trump puede decir, no, que no vayan las tropas y no tienen por qué obedecerlo a Trump, ¿no? En esto los europeos, y creo que eso se va a demostrar en las próximas semanas, no tienen tampoco por qué agacharle la cabeza a Trump, ¿no? Ya bastante feo ha sido el desaire que Trump les ha infligido al dar la espalda a Europa, al romper una sociedad histórica, una alianza de muchas décadas, y al decirle a Europa, es tu guerra, es tu problema, arréglate sola y no me jodas, y yo no voy a ir a pelear por ti. Entonces, esto es lo que se viene en la conversación de mañana. Yo creo, ¿no? Yo creo que Putin en todo momento va a cuidar su imagen frente a los rusos, ¿no? Su imagen en el ámbito doméstico interno, porque él tiene que proyectar la imagen de que esta guerra la estamos ganando y esta guerra la vamos a ganar, aunque se oponga incluso el propio señor Trump. Esto es lo que yo creo, que Putin necesita quedar como el ganador de la guerra. Y si Trump se pone en su camino, Putin lo va a atropellar. Por otra parte, veo con estupor, veo con horror lo que han hecho con los venezolanos. Han mandado 2 aviones con centenares de venezolanos a El Salvador. Pero no todos son del Tren de Aragua. Unos pocos son del Tren de Aragua. Imagínense ustedes los familiares de estos muchachitos a los que han arrestado aquí en Estados Unidos y deportado a El Salvador. Imagínense sus madres, sus hermanas, sus padres, que de pronto ven la foto de este joven, un joven venezolano,
que había venido aquí a Estados Unidos a salir adelante, que no es un delincuente, que no había cometido ningún crimen, que se había hecho unos tatuajes, ¿eh? Y que incluso muchos de ellos se habían ido a registrar, porque el gobierno de Trump ha dicho, si tú has estado en el último tiempo en situación irregular, si tú has entrado a este país sin permiso, tienes que inscribirte en un registro. Entonces muchos de estos jovencitos de buena fe, pensando esto me va a ayudar a quedarme, se inscribieron. Este es mi nombre, yo entré tal fecha, esta es mi dirección, pero no son criminales. Y lo que han hecho los sicarios, los cancerberos del gobierno de Trump con estos jóvenes es un horror. ¿Por qué? Porque han ido a detenerlos, no les han dado derecho a un juicio justo, a un debido proceso, a tener un abogado defensor. Los han acusado solo porque tenían tatuajes. Los han acusado de ser todos miembros del Tren de Aragua. O sea, si había estos tres criterios, venezolano, joven, hombre, y con tatuajes, Tren de Aragua, ¿cómo va a ser? El Washington Post ha dicho que no hay más de 200, máximo 300 criminales venezolanos del Tren de Aragua en todo Estados Unidos. Y en estos dos vuelos, cada vuelo llevaba más de 200. Ahora entendí que no era un vuelo a El Salvador y otro a Honduras, sino que se detuvieron en Honduras y siguieron a El Salvador. Pero imagínense que usted es la mamá o el papá de un muchachito venezolano. Uno de ellos estaba trabajando en una peluquería aquí en Estados Unidos. Tenía algunos tatuajes, pero hacerse tatuaje no significa que uno es un criminal. Y luego ver los videos y las imágenes de estos muchachos en una cárcel para terroristas en El Salvador, todos con la cabeza rapada, las manos encadenadas, los pies encadenados, todos vestidos de blanco. Y usted ve ahí a su hijo y usted dice, pero están acusando a mi hijo de ser terrorista extranjero. Y lo han mandado a El Salvador sin un juicio de por medio. O sea, lo arrestan, lo condenan sin juicio, lo deportan, y no a Venezuela, donde podría recuperar su libertad y estar con su familia, a El Salvador. Él no ha cometido un crimen en El Salvador. ¿Por qué debe ir a una cárcel en El Salvador? Lo que han hecho Trump, Marco Rubio, Homan, Bukele, es una absoluta vergüenza. Es una violación de los derechos humanos de todos estos jovencitos venezolanos que han sido deportados sin ser criminales, solo porque no tenían los papeles en regla y porque se habían hecho unos tatuajes. No me jodan. ¿Cómo vas a decir, eres venezolano, eres hombre, eres joven, tienes unos tatuajes, entraste sin permiso, eres del Tren de Aragua y te deporto a El Salvador y vas a una cárcel de terroristas? Incluso los delincuentes tienen derecho a un juicio, a un debido proceso y a un abogado defensor. Esto distingue a la civilización y a las democracias, ¿no? Si la ley arresta a un delincuente, se tiene que probar que ha cometido delitos. Y eso se prueba en un juicio justo, legítimo, con un debido proceso, con un abogado defensor. Y una vez que se demuestran los delitos cometidos por ese individuo, el juez dicta una sentencia y se aplica una pena y va a una cárcel, pero no lo puedes mandar sin haber cometido ningún delito serio a una cárcel en El Salvador, en otro país, la cárcel para terroristas. Me parece una barbaridad, sinceramente me parece una barbaridad, estoy indignado. Y por primera vez tengo que decir que la dictadura venezolana tiene algo de razón cuando protesta y dice lo que han hecho con estos connacionales que han deportado a El Salvador es un vulgar secuestro. Los secuestran porque los arrestan, no les dan derecho a defenderse ni a un juicio justo con un debido proceso y los deportan a El Salvador, donde por lo menos van a estar un año privados de libertad. ¿Les parece justo tratar así a los venezolanos? A mí me parece verdaderamente horrible. Más todavía porque muchos de los deportados que ahora están en cárceles de El Salvador se entregaron voluntariamente. No son del Tren de Aragua, se entregaron voluntariamente porque pensaron que eso les iba a jugar a favor, ¿no? Qué cabrones, qué mala leche tienen estos sujetos del gobierno de Trump, ¿no? Cómo parecen deleitarse humillando así a estos jóvenes inmigrantes venezolanos. Ok, si es del Tren de Aragua, que lo arresten, que lo juzguen, que le den cadena perpetua. Perfecto. Pero incluso si es del Tren de Aragua, lo tienes que juzgar, ¿no?
Y luego, si la justicia de este país te permite, lo deportas a El Salvador. Pero el juez dictó una sentencia diciendo que eso no es legal. Por lo tanto, si es un delincuente del Tren de Aragua y la justicia acá lo demuestra y lo condena, pues va a una cárcel acá. ¿Por qué Trump quiere mandar a estos supuestos criminales venezolanos a El Salvador? Para ahorrarse lo que cuesta mantener a un delincuente en la cárcel. A mí me parece todo de una profunda miseria moral y estoy, por supuesto, indignado de que se atropelle así los derechos humanos de estos jóvenes venezolanos. Porque pienso, yo tuve suerte, ¿no? Yo no tuve que entrar a este país caminando por la frontera con México, ¿no? Cruzando a nado un río o burlando a la patrulla fronteriza. Tuve suerte. Pero los que no han tenido la misma suerte y los que han entrado con buena fe y con buena intención, solo insisto, solo si uno de los deportados en estos dos vuelos, uno, es inocente y ahora está en una cárcel salvadoreña, eso verdaderamente afea mucho el récord del gobierno de Trump. Y estoy indignado, absolutamente indignado. Y lo que me temo es que esto va a continuar. Así que vergüenza para Trump y para Homan y para Marco Rubio. Y vergüenza para Bukele, el presidente venezolano con vocación de autócrata, que parece creer que el éxito de su gobierno consiste en tener más y más presos en las cárceles. Penoso. Seguimos.